El tema de hoy es la incredulidad. Ese tema estaremos tratando y el texto a leer está en Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Por favor, si me pueden acompañar. Y la palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este tema de la incredulidad del hombre que estaremos tratando en esta mañana es un tema que nos abarca a todos, porque el pecado ha hecho que vivamos en un mundo dañado. Vivimos en un mundo dañado, afectado, enfermo por causa del pecado. Y una de las expresiones del pecado es la incredulidad en el corazón de los hombres. Desde que el pecado entró en el mundo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, uno de los síntomas que vimos, que está en el libro de Génesis capítulo 3, es la duda. Dudar de lo que Dios dice, dudar de lo que Dios ordenó, poner en cuestionamiento. Esto es parte de la incredulidad que operó y sigue operando al día de hoy en el corazón de todos los hombres. A menudo oímos de tragedias que nos consternan. Estas tragedias sacuden de manera devastadora nuestras mentes y conciencias. Vemos en la televisión, encendemos el noticiario y vemos con asombro, con espanto, cómo gente muere, hombres matando a otros hombres, guerras devastadoras, que son verdaderas tragedias. Recientemente veíamos a través de la señal de la televisión la guerra que está ocurriendo a muchos miles de kilómetros de aquí, como es Siria, donde niños están muriendo, donde ancianos están muriendo, todo tipo de personas, millones de desplazados, no de manera voluntaria, gente que está huyendo porque no tiene opción. La guerra es una tragedia. Oímos de tiempo en tiempo terremotos, maremotos, tsunamis. Oímos de crímenes horrendos como la muerte de cristianos en pleno siglo XXI. Y esta muerte de los cristianos por el solo hecho de tener una confesión de fe distinta a la que prevalece en los países que le tocan vivir. También hemos visto crímenes brutales basados en odio étnico, en odio de género, o basado en cualquier tipo de intolerancia. No solamente el hombre se ha vuelto cada día más incrédulo, sino también más intolerante. Y todo esto nos llena de asombro y espanto. Yo quiero hablarte de una de las más grandes tragedias, y es la tragedia de la incredulidad. La incredulidad es una tragedia de enormes consecuencias para el hombre y la mujer. Para algunos la incredulidad podría ser un tipo o reflejo de una brillante intelectualidad. Mientras más intelectual y preparado, mientras más amueblado esté la mente de un hombre,
recibe rasgos en muchas ocasiones de gran incredulidad, de falta de fe, y es parte de los síntomas de la posmodernidad que estamos viviendo, donde el hombre y la mujer en esta posmodernidad viven vidas centradas en sí mismos, con un egoísmo tremendo, donde lo más importante es la satisfacción de sus propios apetitos, de su propia carrera, y todo lo que le pudiera dar gloria al hombre es lo que coloca en el tope de sus prioridades. Pero sabemos que la incredulidad ciega el entendimiento, no permitiendo que la revelación que está enfrente de sus ojos pueda ser visto. La incredulidad hace que el hombre se separe de Dios, que es la fuente de todo bien. La incredulidad no nos permite ver la revelación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el texto de Marcos capítulo 6, desde el versículo 1, se nos dice que Jesús vuelve a la ciudad donde se crió, vuelve a Nazaret, lugar donde se desarrolló, se crió, y era un día de reposo, nos dice la narrativa, y nos dice que el líder de la sinagoga le da la oportunidad de exponer. Marcos no nos dice el contenido de su mensaje, pero el Señor de seguro hizo lo que él acostumbraba a hacer, que era enseñar y abrir un pasaje del Antiguo Testamento que indicaba precisamente su persona. Nazaret era un oscuro poblado de la región de Galilea e Israel. Estaba a unos 112 kilómetros de distancia al norte de Jerusalén. Fue un lugar de baja reputación, nunca mencionado para nada importante en el Antiguo Testamento. De hecho, para algunos estudiosos entienden que la palabra nazareno era sinónimo de desprecio, era sinónimo de hablar de alguien que era despreciable o detestable. Estamos hablando de manera que Jesús fue y se crió y fue colocado por Dios en un lugar donde dejó toda su gloria para un lugar de humillación. Humillación en el momento de su nacimiento en Belén, pero también en un lugar de no grandes luces, de no grande intelectualidad. No era la capital espiritual como pudo ser Jerusalén, que le tocó vivir, nacer, desarrollarse. Le colocan allí en un lugar aparentemente despreciable como Nazaret, porque de esta manera eran percibidas las personas que vivían allí como personas despreciables. Y esto lo vemos en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículos 45 al 46, nos dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Frente a tal declaración, ¿cuál es la respuesta de Natanael? Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esto retrata de cuerpo entero la concepción, la idea que tenían los demás aldeas, los demás poblados sobre los habitantes de ese lugar. ¿De Nazaret pudiera salir algo bueno? Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Fue allí que Jesús creció y se desarrolló desde niño hasta convertirse en un adulto. Mateo capítulo 2, versículo 23 nos señala lo siguiente: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este pasaje que hemos visto de Marcos capítulo 6, los detalles que nos dan son muy escuetos, por lo cual tenemos que auxiliarnos de otros evangelios sinópticos. Y lo que nos da amplitud, mucho más detalle, es Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 24, que quiero que nos acompañes allá, para que podamos ver cómo este incidente en paralelo nos habla Lucas de lo que sucedió
en ese lugar. Lucas capítulo 4, en los versículos del 16 al 24. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hemos visto acá cómo Jesús concluye diciendo: hoy se ha cumplido esa escritura. Después de haber dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, citando a un profeta mayor como era Isaías capítulo 61. En otras palabras, Jesús le quiso decir a todo el mundo que escuchaba esto: yo soy esa persona de quien habla Isaías. Que podemos entender que cada vez que Cristo tenía la oportunidad de enseñar, iba al Antiguo Testamento, iba a los rollos y señalaba de manera específica todas las referencias que habría del Mesías y cómo conectaban con su propia persona. De otra manera podemos decir que Cristo siempre predicaba de Cristo. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los habitantes de Nazaret ante tal declaración? Donde él mismo se autoproclamaba, se autoseñalaba la persona de Cristo como el Mesías que habría de venir. Ellos, a pesar de apreciar con sus ojos y oídos el poder y la sabiduría que había en Cristo, decidieron conscientemente rechazarlo absolutamente. Y lo vemos en Marcos capítulo 6 versículo 2. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No lo vemos en la utilización de sarcasmo, no lo dicen como una exaltación de la persona. En Nazaret habían aproximadamente 500 habitantes. Todos conocían desde niño a Jesús. Posiblemente allí en la sinagoga había personas congregadas que conocían perfectamente a Jesús. Desde cuando María le cambiaba los pañales, había visto a Jesús jugando pelota. Utilizando ejemplos de juego de este tiempo, vio a Jesús cuando jugó a mano caliente, vio a Jesús cuando jugó a trucamano, vio a Jesús cuando jugó a las escondidas, vio a Jesús en todo su pleno desarrollo de manera natural como hombre, pero también vio a Jesús como adulto, desarrollándose en el oficio de carpintería. En resumen, sabían todo lo relacionado con el origen físico y con la crianza de Jesús. Y esto le era un estorbo para creer. Dice el versículo 2: y se admiraban, se asombraron. En otras versiones nos dice, es decir, cayeron en estado de shock, cayeron boquiabiertos, atónitos. Ellos nunca habían visto a nadie hablar así. Nadie hablaba como Jesús habló.
pero en vez de rendirse ante la evidencia asombrosa del señorío, de la majestad de Cristo, lo rechazaron. La gente de Nazaret reacciona con una mezcla de asombro, pero de absoluta incredulidad. Aunque tuvieron evidencia delante de sus ojos, viendo, no quisieron aceptar al Cristo. ¿Y a qué se debió todo esto? El primer estorbo es la familiaridad. La familiaridad mata la revelación de lo que alguien porta, del depósito de Dios en alguien. La familiaridad produce desprecio. Hace difícil a la gente reconocer que alguien igual a uno pueda ser utilizado de manera maravillosa por Dios. De hecho, en el mundo secular, en la vida cotidiana, vemos cómo hay músicos, cantantes, pintores y hasta padres de la patria que murieron en la absoluta pobreza, no fueron reconocidos en sus lares, sino muchos años, siglos después. Quiero decirte que cuando alguien ve lo que Dios está haciendo y solo se fija en su humanidad, cuando solo lo observamos en lo natural y no vemos el hombre espiritual que Dios está trabajando, se nos desvanecen los criterios personales que podamos tener sobre algunas personas. Es interesante que aún las naciones no saben reconocer a sus grandes hombres. El 11 de agosto de 1903 fueron enterrados los restos de un hombre llamado Hostos, Eugenio María Hostos, considerado por muchos como el apóstol de la educación. Llegó a este país, siendo de origen puertorriqueño, a trabajar en la construcción de todo lo que era el sistema educativo. Fue aquel que pudo desarrollar la escuela normal, la escuela de formación de profesores y luego la escuela de formación de profesoras a final del siglo XIX. ¿Qué te quiero decir? Que este hombre en el momento de morir no vio el cumplimiento de muchos de sus deseos y anhelos como educador. Un hombre muy reconocido por la intelectualidad, llamado Federico Enríquez y Carvajal, en su panegírico dijo unas palabras que son conocidas en toda América Latina, y dijo esta expresión sobre este prócer: oh América infeliz, que solo sabes de tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Muchos de nosotros podemos reconocer el mérito ya cuando la gente no está. Y esta es parte de la mezquindad humana. Esta es parte de la pecaminosidad. Vemos en el versículo 6:3 que hay una pregunta retórica. ¿Es este el carpintero? ¿No es este el carpintero que conocemos? La palabra utilizada se refiere a alguien que hace oficio con su mano. Jesús era un artesano, era un constructor, un ebanista que había hecho muchas obras al servicio de la comunidad de Nazaret. Así que probablemente alguien tuviese una silla, una mesa, una ventana, una casa, una barca, cualquier cosa hecha de madera que Jesús le pudo edificar y para la cual alguien tuvo que pagar. Decían: oye, este hombre es común y corriente, no es alguien que fue a una escuela de preparación profética, alguien que está en el Sanedrín, alguien que es un escriba o un doctor de la ley. No, a ese yo lo conozco. En su familiaridad decía: yo lo veo desde chiquito. Alguna mujer pudo haber dicho: yo lo cargué. Alguien pudo haber dicho: yo lo devolví para donde su mamá un día que estaba extraviado. Tú me vienes a decir a mí que este es Jesús, el que yo conocí. No, yo no puedo aceptar. Ese no es el carpintero, el que hasta los otros días estuvo serruchando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? En el versículo 6:3 aparece la segunda pregunta retórica. ¿No es este el hijo de María? Siempre que alguien mencione o te recuerde a tu mamá, me para algo bueno.
A un lector del siglo XXI no le molestará que alguien le diga: tú eres hijo de tu mamá. Pues claro que soy hijo de tu mamá. Pero no había ninguna inocencia en esa declaración. Querían decirle a Jesús con esta frase: oye, tú eres un hijo ilegítimo de María. Nosotros sabemos que José no es tu padre físico. No. Él te crió. Pero tu mamá te concebió y nosotros no sabemos quién es tu papá. Lo que querían decir, al igual que en Juan capítulo 8, versículo 41, los judíos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, implicando, revisa tu origen. Para ellos Jesús no era más que un bastardo. Cuando alguien solo le mencionaba a su mamá, había problema. ¿Por qué? Porque los hombres eran identificados por el padre, no por la madre. Por ejemplo, a Simón se le llamaba hijo de Jonás. A un Jacobo se le llamó de los discípulos hijo de Zebedeo. A otro Jacobo se le llamó hijo de Alfeo. Para Jesús, hijo de María. El versículo 6:3 añade un detalle adicional. Nos dice que estaban allí los hermanos y hermanas de Jesús. Nos está hablando de la familia íntima, de la familia física. Para muchas personas, cuando se encuentran con la Biblia, no importando la versión, no importando si es una Biblia cristiana evangélica, no importando si fuera una Biblia católica, ahí está revelado que Jesús tenía familia que no era solo papá y mamá, tenía hermanos y hermanas. Entonces, ¿de dónde le vienen sus hermanos? Cuando sabemos por el credo católico, que hemos aprendido por el credo católico que de María siempre virgen, pero esta es una expresión incorrecta, es una expresión antibíblica, es una expresión que no se sostiene por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque María tuvo otros hijos de una relación santa. No hay nada menos santo que un matrimonio santificado por el Señor. El matrimonio de María y de José produjo otros hijos que eran hermanos de madre del Señor. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiere decir? Que como hombre era un hombre tan normal como cualquiera de su época. Jesús, teniendo hermanos, sabía perfectamente lo que era ir al baño y encontrar que otro estaba allí. Como ser humano sabía lo que era querer irse a acostar en su cama y encontrar que otro le estaba ocupando. ¿A alguien le ha pasado eso? Sabía perfectamente lo que era comenzar a comer y tener un muchacho al lado, un hermano al lado, una hermana diciendo: dame. Sabía perfectamente lo que era un día ir a ponerse la mejor camisa y encontrar que su hermano anda en otro lugar o en una fiesta con la camisa tuya. O sea, eran cosas normales. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que Jesús fue 100% hombre, pero sin pecado. Y eso merece un aplauso, porque es nuestro Redentor. En Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice que sus hermanos nunca creyeron en él. En Marcos 3:21 nos dice que su familia fue a buscarlo y le dijeron: es que Jesús está loco. En un momento dado, para defenderlo, dijeron: está loco. Pero ellos estaban creyendo que hasta aproximadamente 30 años de edad no se había exhibido con ese poder y sabiduría, ahora identificándose como el Mesías, pues estaba lunático. Entonces, en primer lugar, vemos que la primera causa de incredulidad hacia Jesús era que lo conocían desde pequeño. Jesús en su humanidad fue 100% hombre, pero sin pecado. Él era perfecto, es decir, nunca dijo una mentira, no mostró orgullo o egoísmo, nunca hizo trampa, nunca desobedeció a sus padres terrenales. Él fue como hombre sencillamente perfecto.
Quiero decirte que todo eso lo conocían ellos. Ellos conocían el testimonio de Jesús, pero cuando vieron la sabiduría y el poder de Él, nunca conectaron con lo que la Biblia en el Antiguo Testamento revelaba. En Isaías 11:2 habla de que el Mesías, sobre él habría de reposar el Espíritu de Jehová. Sobre Cristo reposó y vino ese día del bautismo en forma de paloma. En Isaías 35:5 y 6 sigue declarando: a la llegada del Mesías los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán. Y así un montón de profecías indicaban las señales que debían de ser vistas cuando el Mesías. Ellos vieron esas señales, pero decidieron no creer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en su negación se presenta con excusas y excusas y excusas para, aún viendo, no creer. Como dijo un predicador, hay gente que pone todo tipo de excusas para no venir a la iglesia. Y una de las excusas perfectas es decir: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Usted ha escuchado esto? Es una de las expresiones más tontas. Por eso un famoso predicador dijo lo siguiente: si tú crees que la iglesia está llena de gente hipócrita, cabe uno más, ven. Porque no hay ser humano que no tenga algún rasgo de hipocresía. La razón de por qué no te conviertes, tú que me escuchas, la razón de por qué no te conviertes es por la dureza de tu corazón. Lo lamentable es como hay científicos que, viendo y teniendo tanta información de lo que el Creador ha hecho en toda la naturaleza, se resisten a creer. Por eso el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 lo retrata de esta manera: conociendo a Dios, no le reconocieron por su necio corazón. Un gran estorbo es el orgullo humano. El orgullo humano, que es un impedimento para poder reconocer la grandeza que hay en toda la creación y preguntarse frente a todo lo creado: aquí hay un gran hacedor, hay una gran mente, hay un gran diseño de parte de un creador. El hombre en su necesidad no quiere humillarse delante de Dios. En su necedad no quiere humillarse. El hombre no quiere darle a Dios el honor debido. Rechaza la idea de someterse a la voluntad de aquel que nos creó para su gloria. Los judíos mostraron gran prejuicio hacia la persona de Jesús. Rechazaron frente a cualquier evidencia y se sintieron profundamente ofendidos. Ese asombro no es más que una ofensa. Pero ¿cómo tú te vas a pretender ser el Mesías siendo una persona ordinaria? ¿Sabe por qué? Porque le hace difícil a mucha gente ver algo extraordinario en alguien ordinario. Sucede en muchas ocasiones. Hay un principio de incredulidad en el cuerpo pecaminoso y se manifiesta cuando Dios no actúa como concebimos o creemos, y al no respondernos conforme a nuestras expectativas se dispara el dispositivo de la duda. Cuando tú estás en medio de la prueba, lo primero que se te van a disparar no es la fe, es la duda. Eso es lo que se nos asoma. En segundo lugar, vemos la reacción de Jesús ante la incredulidad de su gente en Nazaret. Versículo 6:4. Y Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Quiero decirte que la incredulidad deshonra a Dios. Jesús no fue indiferente ante la incredulidad, porque la incredulidad es un gran insulto a la persona de Dios. Cuando te niegas a creer en Dios, estás deshonrando a Dios mismo. Si Dios no le dio a Cristo, si Cristo tenía sabiduría y poder, entonces ¿quién se lo dio? ¿De dónde vino? Con Jesús no tienes opción. Óyelo bien, con Jesús no tienes
opción, tienes que tomar una decisión. ¿O crees en Jesús como el Hijo de Dios? ¿O crees que es un loco y que además está endemoniado, como decían los judíos? Parte de la humanidad no quiere decir nada, pero no diciendo nada, están tomando un bando. Cuando alguien no reconoce a Cristo y frente al llamado de la hora, prefiere no pasar al frente y entregar su vida a Jesús, está tomando una decisión en contra de Jesús. Está definiéndose de qué bando quiere estar, y quiere estar con los incrédulos, con aquellos que no aceptan a Cristo. Amigo, los de Nazaret no quisieron a Jesús. Los de Nazaret prefirieron, aún con todas las evidencias del poder y la sabiduría de Cristo, prefirieron rechazar a Jesús. A ver, yo te pregunto a ti, amigo, amiga que estás aquí, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vas a reaccionar frente al Cristo que se te está presentando? Porque quiero decirte que con Jesús no hay términos medios. O estás con Él, o estás en su contra. En tercer lugar, veremos la incredulidad, veremos que la incredulidad no permite que veamos manifestada la gracia de Dios en sanidades y milagros. Nos dice Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano. Vemos acá como hay una actividad limitada de sanidades, de ejercicios de sanidades y milagros operando alrededor de Cristo. Esto no quiere decir que la incredulidad de esta gente provocó en Jesús una pérdida de poder. No se confunda. No. Esto lo que quiere decir es que Jesús decidió no hacer muchos milagros y punto. Porque no se sentía motivado. Porque no quería echarle, como dice el dicho bíblico, perlas a los puercos. Porque no le interesaba honrar a aquellos que no le estaban honrando. Porque no le interesaba, ni tuvo deseo ni motivación para hacer milagros. Muchos predicadores se equivocan en esto, como que Jesús tuvo alguna limitación. No, Él decidió no hacerlo. Su poder estaba intacto. La incredulidad no limita el poder de Dios, pero sí nos impide ser recipientes de su gracia salvadora. Porque no tiene sentido recibir un beneficio, un milagro, si no vas a tener una relación con el que te dio el milagro. Hay mucha gente que van a las iglesias con motivaciones incorrectas. Hay mucha gente que van a las iglesias detrás de un milagro, detrás de resolver un problema de salud, detrás de resolver un problema familiar, detrás de resolver un problema de deuda, un problema financiero. Pero déjame decirte que no es lo mismo querer un regalo que tener una relación íntima y de amor con el dador del regalo. El regalo más grande no es tu salud, el regalo más grande no es resolver tu economía, el regalo más grande no es tu dinero, el regalo más grande es Cristo mismo. Él es el más grande de todos los regalos que el ser humano pueda recibir sobre la faz de la tierra. La incredulidad es un insulto. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad produjo tristeza en el corazón de Jesús. La incredulidad, cuando hay alguien sin fe, cuando hay alguien que se resiste a creer, entregar su vida a Jesús, reconocer su señorío, reconociendo que Él es el Salvador. Esa incredulidad es un insulto a Dios. Aunque haya muchas evidencias, la gente dice: decido no creer. Y estamos renegando de su carácter, estamos renegando de la misericordia, estamos renegando del amor de Dios.
La incredulidad es un pecado serio delante de los ojos de Dios. Versículo 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe lo que te quiero decir? Que hay algo que produjo asombro en Jesús. Y esta palabra asombro lo que quiere decir es que Jesús estaba muy entristecido. Su corazón se llenó de tristeza frente a la realidad de la incredulidad de gente queriendo poder, sabiduría. No quisieron recibirle como el Mesías. Esta palabra asombro se utiliza que se maravilló en dos lugares. Uno de ellos es en Mateo 8:10, cuando dice que Jesús se maravilló por la fe del centurión, donde Jesús fue un centurión y le dice: yo tengo un siervo enfermo, muy enfermo. Y dice Jesús: ok, vámonos a verlo. Y el centurión le dice: no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Eso hizo maravillar, asombrar al maestro, al Señor. ¿Por qué? Porque dijo: wow, cuánta fe tiene este hombre en Israel. No he conocido gente con tanta fe. No es necesario que yo le visite, no es necesario que yo le ponga la mano, solo me pide que diga la palabra. Para eso se requiere fe en la persona correcta. Ahora Jesús se maravilla, se asombra, no por la fe de ellos, sino por la incredulidad. Viendo las evidencias, no creyeron. A Jesús le dolió que los nazarenos no reconocieran el día de su visitación al Señor. Y hay una aplicación práctica, varias aplicaciones de este pasaje, y quiero que veamos qué aplicaciones nos puede dar esto a nuestra vida diaria. La primera de ellos es que el asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano. No basta con admirar a Jesús. Hay gente que cuando tú le dices: ¿qué tú opinas que era Jesús?, te revela lo que está en su corazón. Cuando tú le dices: ¿qué tú opinas? ¿Qué tú crees quién es Jesús?, te dice: para mí Jesús es un gran maestro. Mi mamá fue una fundadora de una iglesia de error, de una doctrina de error en nuestro país, la doctrina de la nueva era, que socavó, trabajó la mente de mucha gente dentro de la intelectualidad en la República Dominicana. Profesionales de diferentes lugares se aglutinaron alrededor de esa filosofía de vida, de ese tipo de creencia que es llamada como una doctrina de error. Cuando yo le presento a mi madre a Jesús, su primera reacción fue: oye, yo tengo mucha admiración hacia Jesús. Jesús es un maestro, como hay muchos maestros ascendidos. Gracias a Dios, muchos años después, el Señor permitió una liberación extraordinaria de mi madre, y él recibió a Cristo como Señor y suficiente Salvador personal. A Él sea toda la gloria. Pero quiero decirte que cuando alguien opina que Jesús es un maestro, eso le produce repugnancia. En segundo lugar, vemos como aplicación que todos los incrédulos son moralmente responsables de su incredulidad. Nadie puede decir: señores, que yo fui ignorante. La ignorancia no es una excusa. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 nos dice claramente que Dios ha dejado en su revelación, en su naturaleza, claras evidencias de su obra. Si tú te fijas en la naturaleza, tienes que decir: wow, aquí una mente privilegiada, una mente superior. Alguien hizo estas estrellas, alguien hizo este mar, alguien hizo este universo. Nadie tiene excusa delante de Dios.
Tú eres responsable, en tercer lugar, de no creer. Tú eres responsable por no creer, pero si un día llegas a creer, la gloria es solo para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tuvo que vencer tu obstinación. Dios tuvo que vencer nuestra dureza de pecado. Dios tuvo que vencer en más de una oportunidad. Cuando dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y tú dijiste, no, no, me resisto. No lo dijiste con tus labios, pero lo dijiste hacia adentro. Y una resistencia fuerte, y el Espíritu Santo y la palabra predicada tuvo que vencer esa obstinación. Y tú hoy eres creyente, no porque eras una gran persona, no porque tenías méritos. Hoy eres un gran creyente porque Él venció tu obstinación y la gracia de Dios te tocó. Y hoy eres libre, salvo. Y eso merece un aplauso a su nombre. Posiblemente haya gente que tiene dudas y digan, wow, yo estoy en este lugar oyendo a este pastor, pero es que todavía me resiste entregarle mi vida a Jesús. He venido varias veces a la iglesia, he escuchado un montón de mensajes, pero todavía hay algo que me retiene. Quiero decirte que tú puedes decirle a Dios, ayuda a mi incredulidad. Alguien puede cerrar sus ojos y decirle eso al Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener fe. Podemos pedirle al Señor, cambia mi incredulidad en fe. En quinto lugar, también podemos entender que nosotros los creyentes también recibiremos el impacto de la incredulidad alrededor de nuestras vidas. Nos toparemos con compañeros de trabajo que no querrán saber de nosotros ni de Cristo. Nos encontraremos con miembros de nuestra familia, gente muy íntima a nosotros, que no querrán tener la fe que nosotros tenemos, no querrán a ese Cristo. ¿Sabe algo? Jesús te entiende, porque sus propios hermanos, hasta después de la resurrección, lo rechazaron. Así que si te rechazan a ti, rechazan tu palabra, rechazan a tu Cristo, a Él también lo rechazaron. Lo último que te quiero decir es lo siguiente: que aprendemos algo, y es que la incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. Nos dice que dos hermanos, uno llamado Jacobo y otro llamado Judas, no el que escribió, no el que le entregó, sino el que escribió la carta de epístola, son hermanos ganados después de la resurrección. Bendito el nombre del Señor. En nuestra oración, que todo aquel que vino con incredulidad a este lugar, que todo aquel que escucha este mensaje, salga de este lugar al oír la palabra predicada, pueda nacer en el fe para creer, fe salvadora. Jesús te ofrece salvación y vida eterna. Que el Señor te libre esta mañana, amigo, amiga que estás aquí. Esta mañana pueda hacerte libre para poder elegir a Jesús, libre de los resultados trágicos de la incredulidad. Hoy yo te pido a ti, amigo y amiga que me escuchas, entrega tu vida a Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe.